Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, señora Presidente, colegas asambleístas. El 21 de junio pasado advertí en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional la inconstitucionalidad de la disposición general tercera. Hoy, lastimosamente, estamos frente a una encrucijada jurídica. ¿Por qué? Porque como asambleístas solo podemos hacer dos cosas. O nos allanamos al veto enviado por el Ejecutivo, el cual contiene un texto inconstitucional, o nos ratificamos en el texto de la Asamblea, que también contiene un texto inconstitucional con una excepción, además, inútil. Señora Presidente, con su autorización, quiero mostrar unas diapositivas que sustenten mi aseveración. Este es el texto original que envió el Ejecutivo, texto, además, sobre el cual el Ejecutivo se ratificó. ¿Qué es lo que dice este inciso? El pago o desistimiento efectuados al amparo de esta ley no implican ni constituyen aceptación de los conceptos contenidos en los actos de determinación que los originaron. Más adelante explicaré a qué se refieren estas tres primeras líneas. Vamos a la segunda parte. Al tratarse de un régimen de remisión excepcional de rango legal, no alterará la utilidad del ejercicio declarada por el contribuyente para los efectos de la aplicación del artículo 97 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 97 del Código de Trabajo? Habla del derecho a las utilidades de los trabajadores. ¿Pero qué quiere decir este inciso? Para ponerlo en lenguaje sencillo. Quiere decir que el Servicio de Rentas Internas le dice a un contribuyente: oiga, en el año 2014 usted pagó de impuesto a la renta $1 millón, pero no tenía que pagar $1 millón, tenía que pagar 5 millones. Págueme, por favor, los 4 millones, pero no se preocupe, que pagando más impuesto a la renta no va a tener que pagar utilidades a sus trabajadores. Otro ejemplo concreto, a los trabajadores de comunicación que están cumpliendo el deber de cubrir este evento, a los camarógrafos, a los periodistas. Si el empleador de ustedes se acoge a esta remisión y pagan más impuesto a la renta de años anteriores, ¿saben cuánto les va a tocar de utilidad? A ustedes, trabajadores de la comunicación, les va a tocar 0. Porque estamos poniendo, por ley, le estamos asegurando a la empresa que no tiene que pagar utilidades a pesar de que está declarando más impuesto a la renta. Este atropello burdo debió haber sido derogado inmediatamente, ya sea en la comisión o en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la comisión, y entiendo que fue con la mejor intención, trató de poner una excepción y puso un segundo inciso que lastimosamente minutos antes de votar además fue cambiado el texto. ¿Qué es lo que dice este segundo inciso aprobado por la Asamblea? Lo dispuesto en el inciso anterior no podrá ser aplicado respecto de los casos en los que existan sentencias firmes y ejecutoriadas en el ámbito laboral, lo cual obligará al recálculo de las utilidades correspondientes a las y los trabajadores conforme lo dispuesto en las respectivas sentencias. De una primera lectura podría pensarse que algunas personas podrían estar cobijadas en esta excepción, pero no es así y les explico por qué. Desde el año 2012, septiembre del 2012, en el artículo 3 de la Ley de Defensa de los Derechos Laborales, las utilidades ya no se cobran vía judicial, se cobran ante el Ministerio de Trabajo. Por ende, este inciso que la comisión lo puso, insisto, y que fue cambiado el texto minutos antes de votar, es una excepción inútil porque no cobija a nadie, porque no hay sentencias firmes y ejecutoriadas en el ámbito laboral con utilidades. Ahora bien, regresemos al primer inciso del texto que ha sido enviado por el Ejecutivo y un poco para tratar de entender la razón de por qué algunos pueden defender esta disposición general tercera. ¿Qué dice las primeras tres líneas? El pago o desistimiento efectuado al amparo de esta ley no implican ni constituyen aceptación de los conceptos contenidos en los actos de determinación que los originaron. Eso da como consecuencia dos escenarios. Podría darse el caso de que un contribuyente se acoja a la remisión, pague más impuesto a la renta, pero que no necesariamente tenga que pagar más utilidad. Es muy raro, por cierto, pero podría pasar. Y el segundo caso es todo lo contrario, que el contribuyente que se acoja a la remisión y que pague impuesto a la renta sí tenga que pagar utilidades.
Entonces nosotros no podemos legislar por la casuística, no podemos nosotros entrar a pensar desde el punto de vista tributario y decirle a un trabajador, si usted cree que le deben utilidades, entonces vaya, vea cómo las cobra. La pregunta que tenemos que hacernos aquí en esta asamblea es clarísima e insisto, el análisis no tiene que verse desde el punto de vista tributario porque entramos en la casuística. La pregunta que tenemos que hacernos es sencillísima. ¿Podemos, por ley, limitar el cobro de las utilidades de los trabajadores? La respuesta es sencilla, no se puede. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros como asambleístas, además, estamos obligados a cumplir con la Constitución. El artículo 424 es absolutamente claro. Simplemente leo la última parte. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Asimismo, se están violentando otros artículos de la Constitución. El artículo 11, numeral 4 y numeral 9, artículo 326, numeral 2 y el artículo 328, último inciso. Debo decir además que la Corte Constitucional ya declaró, en el caso del y si te pasa a ti, del techo de las utilidades, declaró que haber restringido el cobro de las utilidades era inconstitucional. Fue un error, sí, hay que reconocerlo, fue un error. No debió haber pasado. Ya la Corte se pronunció. ¿Por qué? Porque evidentemente está afectando la intangibilidad de derechos de rango constitucional. ¿Qué hacemos ahora? Después de leer estas disposiciones, ¿podrá un asambleísta sostener que este texto no está afectando el cobro a las utilidades de los trabajadores? ¿Alguien puede decir lo contrario? ¡Qué paradoja! Créanme, por un lado se quiere atraer la inversión, se quiere mejorar la seguridad jurídica, pero se está creando un precedente nefasto. Existe el contribuyente responsable que paga sus impuestos y que además paga las utilidades a sus trabajadores. Y por otro lado, existe el contribuyente que se va a la vía judicial, ¿para qué? Para burlar a la administración tributaria, que no paga impuestos, se le van a perdonar multas e intereses y además las utilidades. Le pido al ponente, al asambleísta Albornoz, que podamos votar la disposición general tercera en un paquete separado, solo. Ojalá todos nos abstengamos. A pesar de que nos vayamos a abstener, igual va a pasar por el Ministerio de la Ley, pero no queda sobre nosotros la responsabilidad de haber avalado este texto evidentemente inconstitucional. Y acto seguido, una vez que esta ley se publique en el registro oficial, inmediatamente presentaré un proyecto reformatorio derogatorio de un solo artículo que derogue la disposición general tercera. Ojalá pueda contar con el apoyo de todos los colegas asambleístas para defender los derechos de los trabajadores. Y señora Presidenta y colegas asambleístas, lastimosamente no es el único atropello a los trabajadores. Existe también un atropello a los trabajadores, en este caso a los abogados del país. En el texto que ha enviado el Ejecutivo, en su veto en el artículo 17, ¿qué decía el texto original? Decía que se iba a reconocer los honorarios de los abogados externos contratados por el IES en los juicios coactivos iniciados antes del 2 de abril. Tenía lógica porque el 2 de abril el presidente de la República anunció el proyecto de remisión para condonar multas e intereses de los contribuyentes. Sin embargo, el veto se corrigen ellos mismos y dicen, ya no le vamos a pagar los honorarios a los abogados de los procesos coactivos, ni antes ni después del 2 de abril. Nuevamente la pregunta, ¿se puede por ley, el Estado puede perdonar honorarios de los abogados particulares, que además no le paga el Estado, esa plata la paga el deudor? ¿Se puede o no se puede? No se puede, y por dos razones sencillas. Primero, no hay trabajo gratuito. El artículo 66, numeral 17 de la Constitución es absolutamente claro. No se puede disponer por ley que un profesional no cobre por sus honorarios. En este caso, los abogados que les dicen que les van a reconocer los gastos incurridos administrativos y el tiempo empleado y el trabajo del abogado como tal, ¿qué? Y segundo, siguen de alguna manera desvirtuando y atacando la seguridad jurídica. Sepan ustedes que los abogados externos del IES son contratados luego de un concurso y resulta porque a alguien se le ocurrió en el Ejecutivo que porque sí no les van a pagar entonces los honorarios de los juicios coactivos que, insisto, los paga el deudor y no los paga el Estado. En este punto le pido al asambleísta ponente
y ojalá tengamos los 91 votos para ratificarnos en el texto de la Asamblea y no perjudicar a los abogados externos del país. Señora Presidente, colegas asambleístas, y esto lo digo con la mayor objetividad posible, lastimosamente el precio que ha pagado el gobierno por la gobernabilidad es alto. Ponerse de rodillas ante los grupos de poder y darle la espalda a los trabajadores. Muchas gracias. Gracias.